alteraciones en sangre materna por falta de absorción. Entonces, los medicamentos administrados por vía tópica o por inhalación no van a llegar al plasma o no van a alcanzar concentraciones adecuadas en el plasma. Luego tenemos el índice leche-plasma. Este índice es la relación de la concentración de una sustancia en la leche respecto a la concentración en plasma. Cuanto menor es esta relación, si es menor a 1, menos concentración alcanzará el medicamento en la leche materna. ¿Quiénes cumplen esto? Generalmente varios AINES, como el ibuprofeno, betalactámicos, antibióticos betalactámicos, corticoides, varios hipotensores, algunas benzodiazepinas, sedantes, están por debajo de 0,25 y son compatibles con la lactancia. Pero este índice va a depender de 4 factores. ¿Cuáles son esos factores? Tenemos el porcentaje de fijación de sustancias a las proteínas plasmáticas, el peso molecular, la liposolubilidad de este medicamento y el pH o ionización. El porcentaje de fijación a las proteínas plasmáticas. A mayor fijación, por encima del 80%, va a haber mayor dificultad de paso a la leche. ¿Por qué? Porque sabemos que las proteínas son de tamaño grande, de tamaño molecular grande. Como ejemplo tendríamos a la mayoría de los antidepresivos, a los inhibidores selectivos o no de la recaptación de la serotonina, al diclofenaco, a la eritromicina, a la fenitoína, al haloperidol, a la heparina, al ibuprofeno, al ketorolaco, al midazolam, al nifedipino, al propanolol, al verapamilo. Todas estas tienen una fijación mayor al 80% a las proteínas. El peso molecular. Por encima de 700 a 800 Daltons apenas pasan a la leche por transporte intracelular o intercelular. Así que es nulo el paso de macromoléculas como los contrastes radiológicos, los glucopéptidos como la banco y la teicoplamina, las heparinas, las hormonas, los interferones, los macrólidos. La liposolubilidad, que también es muy importante. A mayor liposolubilidad de la sustancia, más paso a la leche materna. Y este paso es por transporte activo transcelular. Tenemos al diazepam y a la fenitoína. Debido a la variabilidad del contenido de grasa de la leche, los fármacos altamente liposolubles pueden tener concentraciones más altas en la leche en diferentes momentos de la alimentación y del día. ¿Por qué? Porque el contenido de grasa de la leche va variando según las horas del día, no es la misma concentración de grasa. Luego tenemos el pH o ionización. Sabemos que el plasma es ligeramente más alcalino, tiene un pH de 7,4 y que la leche tiene un pH de 7,1. Pero tomemos en cuenta que este pH también va variando según las horas del día y según la alimentación de la madre. Pero obviamente no va a variar mucho y generalmente la leche es un poco más ácida. Los medicamentos ligeramente básicos no ionizados pasan mejor a la leche donde se ionizan y por tanto se hacen hidrosolubles y quedan secuestrados. Otro factor importante es el persistir en la leche de la madre la concentración significativa, es decir, que la concentración del medicamento persista en la leche materna. Tenemos dos relaciones, el pico o tiempo máximo. El pico o tiempo máximo es el tiempo necesario para alcanzar la concentración máxima desde la administración. Si el medicamento puede afectar al bebé, es justo el momento en el que hay que evitar dar pecho. Es decir, la mejor opción es tomar el medicamento inmediatamente después de haber dado pecho, porque en ese momento va a ser el pico o tiempo máximo de concentración significativa. Luego tenemos el tiempo medio o la semivida de eliminación.
Es el tiempo que tarda la concentración plasmática de una sustancia en reducirse a la mitad. Cuanto más corto es, en horas, más pronto se elimina y por tanto más seguro para la lactancia. Entonces, cuanto más corta es la semivida de eliminación, es mejor para la lactancia y es preferible, por tanto, evitar los fármacos de depósito. Otro factor es el paso a la sangre del lactante. Los medicamentos cuya única forma de administración es parenteral suelen tener biodisponibilidad oral nula. Aunque estuviesen en la leche materna, el intestino del lactante no los va a absorber. Y eso es lo que ocurre con las inmunoglobulinas, hormonas, vacunas, heparinas, aminoglucósidos o mebendazol. Según la capacidad de paso a la leche y de absorción por parte del lactante, se han definido tres variables. ¿Y cuáles son esas tres variables? Tenemos las tres variables que son la dosis teórica del lactante, la dosis relativa del lactante y el porcentaje de la dosis terapéutica. La dosis teórica del lactante o dosis T es la cantidad teórica, acuérdense, máxima en miligramos kilogramo día, que puede recibir un lactante de la medicación que toma su madre. Y esto vamos a estimar a partir de concentraciones publicadas de ese medicamento en la leche materna. Después tenemos la dosis relativa del lactante. Es el porcentaje de la dosis materna de un medicamento que llega al lactante. Y como relativa se consideran seguras cifras inferiores al 10%. Luego tenemos el porcentaje de la dosis terapéutica. Es la relación entre la dosis teórica máxima que recibiría el lactante a través de la leche materna y la dosis usual del tratamiento pediátrico. ¿Cómo vamos a calcular estas dosis? La dosis teórica es la dosis teórica en miligramos kilogramo día, es igual a la concentración del medicamento en la leche materna en miligramos litro por 0,15 litros kilogramo día. La dosis relativa del lactante, esta se da en porcentaje y es la dosis teórica dividida entre la dosis materna, miligramo kilogramo día por 100. El porcentaje de la dosis terapéutica es la dosis teórica dividida entre la dosis pediátrica usual por 100. Otro factor es el compartimiento recién nacido lactante. El compartimiento representado por el recién nacido y después por el lactante tiene sus propias particularidades farmacocinéticas, no son iguales a las de la madre, obviamente. Por ejemplo, la abundancia de la secreción láctea va a interferir en el compartimiento del lactante, el momento de la lactación, el volumen ingerido, el intervalo entre la toma del medicamento y la lactación, la composición de la leche, la evolución en el tiempo. En cuanto a la evolución en el tiempo, vamos a hablar de aumento de peso, de la superficie corporal, volumen de distribución y la maduración de los procesos enzimáticos. Obviamente, la maduración de los procesos enzimáticos en un recién nacido no es igual a la de un lactante de más días. La cantidad de medicamento ingerido es extremadamente variable porque depende de un gran número de parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Tenemos la absorción digestiva. Algunos medicamentos se destruyen en el tubo digestivo del bebé o del lactante. Por ejemplo, los anestésicos locales, la adrenalina, la insulina. O directamente no son absorbidos, como los aminoglucósidos, la heparina. En el caso de otros medicamentos, intervienen diversos factores que explican la disminución de la absorción digestiva en el recién nacido. Y esto puede ser a causa de vaciamiento gástrico más lento o un pH gástrico menos ácido. Después tendríamos la distribución. ¿A qué nos referimos con la distribución? Es la distribución del agua corporal. En el recién nacido y durante los primeros meses de vida, el contenido total de agua del organismo es más elevado que en el adulto. En el feto es aproximadamente 94%, en el prematuro es 85%,
en el recién nacido es un 75%. Ya en el lactante va disminuyendo a un 70%, cerca al un año al 65% y el preescolar un 60%. Al haber una distribución de agua corporal distinta, la concentración de proteínas es inferior que en el adulto y la unión a las proteínas es limitada y aumenta la fracción activa circulante del producto. Se debe recordar que algunos medicamentos compiten con la bilirrubina por la unión a la albúmina, como ser las sulfonamidas y los salicilatos. Otro factor que inmiscuye al bebé sería el metabolismo. La captación por los hepatocitos es débil en el momento del nacimiento y aumenta a partir de las primeras semanas de vida. Entonces, las reacciones de oxidación y reducción e hidrólisis por una parte y de conjugación por otra dependen de los procesos de maduración enzimática. Entonces, estos procesos de maduración enzimática explican la larga semivida inicial de los productos conjugados durante el periodo neonatal. Como ejemplo, tenemos, por ejemplo, el síndrome gris, que puede ser provocada por el paracetamol o por el cloranfenicol, porque tienen una semivida variable por efecto de la falta de maduración enzimática. La diferente maduración de las vías metabólicas explica la necesidad de determinar la concentración del medicamento durante este periodo de la vida. Por ejemplo, en teofilina, cafeína, digoxina. Tenemos que tomar en cuenta esto de la maduración enzimática en bebés prematuros. La eliminación. La importancia de la filtración glomerular y de los fenómenos de secreción y reabsorción tubular van a variar rápidamente durante las 3 primeras semanas de vida. Además, el producto que pasa a la leche experimenta una absorción y una cinética totalmente particular que va a variar rápidamente según la edad postnatal. Después tenemos un efecto aditivo prenatal y postnatal, del cual tenemos que tener cuidado. La mayoría de los medicamentos administrados a la mujer lactante alcanzan concentraciones moderadas en la leche y la cantidad efectivamente ingerida por el lactante suele ser muy modesta. Generalmente suele ser una décima o una vigésima parte. Pero en algunas circunstancias, los aportes pre y postnatal se suman y pueden alcanzar concentraciones eficaces. Generalmente son en casos de benzodiazepinas administradas de forma prolongada a la madre durante el embarazo. Generalmente se da en madres que tienen problemas de depresión y que con el efecto del parto se agudiza la depresión. Entonces se van sumando las concentraciones de esos medicamentos y la eliminación postnatal es lenta y se suman las cantidades incluso modestas ingeridas a partir de la leche materna, pudiendo provocar somnolencias y letargos en el bebé. Las infecciones maternas en los 3 primeros meses postparto generalmente abarcan un 50%. Desórdenes psiquiátricos en un 21% de las mamás. Dolor en un 5%. Después tenemos medicamentos para la contracepción en 4% y otros en 20%. Entonces, más del 90% de las mujeres van a tomar medicamentos durante el puerperio o el periodo de lactancia. La posibilidad teórica de efectos secundarios en el lactante es un motivo de abandono de lactancia, ya sea por prescripción facultativa o por temores de la mamá. Pero hay que entender que los beneficios superan, es decir, los beneficios van a superar ciertos riesgos. En general, los beneficios de la lactancia materna son superiores a los posibles riesgos a la exposición de medicamentos a través de la leche materna. Explorando la posibilidad de una alternativa terapéutica, existen pocas enfermedades maternas cuyo tratamiento contraindique completamente el uso, la lactancia. Los medicamentos de uso tópico no llegan y si lo hacen es de forma insignificante.
No pueden afectar al lactante. Las sustancias que tienen baja biodisponibilidad oral, aunque hayan llegado a la leche, quedan retenidas en el intestino del lactante y no llegan a alcanzar la circulación plasmática. Eh, en la mayoría de los casos, los únicos efectos que van a tener son efectos locales gastrointestinales. Esto puede ser matizable en el caso de prematuros y en el periodo neonatal, circunstancias en las que la permeabilidad intestinal está aumentada. Entonces pueden aumentar los efectos gastrointestinales. Si la medicación prescrita a la madre es de uso habitual en pediatría y más aún en neonato, el riesgo para el lactante de tomarla en cantidades subterapéuticas a través de la leche va a ser insignificante. Entonces, desaconsejar la lactancia debe basarse en el principio científico del riesgo comprobado que un fármaco tenga en la salud del lactante o de la madre, y no en información no referenciada o en prejuicios clínicos. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Los antineoplásicos, como la ciclofosfamida, el metotrexato, la doxorubicina. ¿Por qué? Porque tienen riesgo citotóxico, inmunodepresión y neutropenia. Derivados del cornezuelo del centeno, la bromocriptina y la ergotamina por la interrupción de la lactancia. Inmunodepresores como la ciclosporina porque existe riesgo de inmunodepresión en el bebé. El litio, que ya es poco usado, porque la litemia aproximadamente es igual, en el bebé es igual a la materna. La fenindiona, un anticoagulante que ya no se usa mucho por un síndrome hemorrágico, y las drogas como la cocaína, la fenciclidina, por toxicidad en el niño, provocando alucinación. Obviamente, entre estas contraindicaciones también estaría el alcohol y la nicotina. Después tenemos una segunda lista, eh, como sería la miodarona, por la toxicidad tiroidea, las anfetaminas, por excitación en el bebé, trastornos del sueño, los bromuros que producen somnolencia, hipotonía, exantema, el cloranfenicol, que ya hemos mencionado, el síndrome gris, los yodo y ioduros por un riesgo de bocio, hipotiroidismo, medicamentos de acción hormonal como la ciproterona, el tamoxifeno, el danazol, la fenilbutazona como antiinflamatorio no esteroideo puede producir una aplasia medular, y las sales de oro por toxicidad renal y hepática. Luego tendríamos contraindicaciones temporales. Entre estas contraindicaciones temporales están generalmente los radiofármacos. Estos radiofármacos se utilizan con fines diagnósticos. Entonces, recomendamos utilizar los fármacos que sean compatibles con el examen y tengan la duración de eliminación en la leche más corta. La lactancia materna se interrumpe mientras dura la eliminación de estos fármacos, que generalmente el más largo serían 2 días. Entonces, ¿qué debemos hacer? La madre debe dar de lactar antes del examen y debe extraer artificialmente la leche para mantener el mecanismo de secreción y aparte para guardar esa leche. Es decir, se puede realizar una provisión de leche materna durante los días anteriores al examen y luego de los 2 días o de haber comprobado la eliminación de todo el radiofármaco, se procede nuevamente con la lactación. Después tenemos drogas con posibles efectos colaterales. Perdón, sería que continúe amamantando y vigilar al bebé por si presenta efectos como somnolencia, falta de apetito e ictericia. Entonces, de sobremanera debemos seguir amamantando, pero debemos ver los posibles efectos colaterales. Es decir, la madre y el pediatra deben observar si existe somnolencia, falta de apetito e ictericia. Generalmente, estos medicamentos con posibles efectos colaterales serían los psiquiátricos, los anticonvulsivos,
Y para evitar estos efectos colaterales se debe evitar repetir dosis o aumentar la concentración de los mismos. Otros que pueden tener efectos colaterales pueden ser algunos antibióticos como las sulfonamidas, cloranfenicoles y el metronidazol. El metronidazol, sobre todo los efectos colaterales son más en el sabor y el olor de la leche. ¿Cuáles serían los medicamentos inocuos en dosis usuales? Hasta ahora lo que sabemos es que los medicamentos inocuos serían los analgésicos no esteroides, es decir, los AINES, antipiréticos, medicamentos para tos y resfriados, antihistamínicos, antiácidos, broncodilatadores, la digoxina, medicamentos para la diabetes, corticosteroides, la mayoría de los antibióticos, antimicóticos, antiparasitarios, tratamientos antipalúdicos, tratamientos para la tuberculosis, suplementos de hierro y otras vitaminas. ¿Cuáles van a ser las situaciones que disminuyen los efectos adversos? Exposición previa al medicamento en el útero, con el consiguiente desarrollo de cierta capacidad para tolerarlo mediante un fenómeno de inducción enzimática. Es decir, que estos medicamentos hayan tenido una exposición previa antes del parto. Algunos fármacos, como la adrenalina y la insulina, son destruidos en el tubo digestivo del niño, por lo que su presencia en la leche no es perjudicial. La exposición de la madre a medicamentos por periodos breves, en general, no afectan al niño sometido ocasionalmente a la influencia del fármaco, ya que esto va a reducir la posibilidad de acumulación. Entonces, esta exposición por periodos breves no va a afectar al niño, salvo los que estén totalmente contraindicados. La acumulación depende de la cantidad de medicamento ingerido, la sensibilidad del lactante y la cantidad de leche que reciba. Con más de 500 ml día se pueden alcanzar niveles tóxicos. Los fármacos se vuelven a difundir en el plasma materno cuando sus concentraciones en este disminuyen. Es aconsejable indicar a la madre que amamante al niño justo antes de tomar otra dosis del medicamento y con el intervalo más prolongado posible desde la dosis anterior. ¿Cuáles serían nuestras reglas básicas para el uso de medicamentos? Principalmente reducir el número de medicamentos. Tener prudencia en el prematuro. Elegir la alternativa menos arriesgada cuando se puede optar entre varios medicamentos o vías de dosificación. Los medicamentos que se administran, perdón, o vías de administración. Los medicamentos que se administran por vía oral una sola vez al día, siempre que esto sea compatible con el tratamiento, se tomará después de la última lactancia del día y se prescindirá de la lactación de la noche. Para un medicamento con semivida muy corta, se puede recomendar tomar el medicamento justo después de la lactación para que la concentración en la leche sea lo más baja posible. ¿Cómo podemos reducir los efectos de los medicamentos? Tendríamos que evitar amamantar en el periodo de mayor concentración del medicamento. Administrar el medicamento inmediatamente después de dar de lactar. Y si se debe administrar un medicamento contraindicado, suspenda la lactancia solo temporalmente hasta que los niveles de este en el plasma hayan disminuido. Pero no debemos olvidar la estimulación de la producción de la leche con la extracción manual. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes a ser tratadas en la lactancia? Tenemos la anemia, la desnutrición, la diabetes, las infecciones bacterianas. En la anemia se requiere menor cantidad de hierro para la madre. En la desnutrición, tratar a la madre y la leche no sufre alteración significativa. En la diabetes es incluso recomendado dar de lactar porque hay menor necesidad de insulina. Y en las infecciones bacterianas también se puede dar de lactar porque se pueden utilizar antimicrobianos. ¿Cuáles son los fármacos con mayor concentración en la leche?
son aquellos fármacos que son más liposolubles, de menor volumen de distribución, que tienen baja unión a las proteínas plasmáticas y los que tienen mayor vida media. Entonces, existe una clasificación de los medicamentos. Existen 4 grados, que sería el grado A, B, C y D. El grado A son fármacos probablemente inocuos, seguros y son la mejor opción de tratamiento. De estos fármacos, hasta el momento no se ha demostrado peligros para el lactante. El grado B son fármacos que deben usarse con precaución, pero son todavía bastante seguros y debemos vigilar los efectos en el lactante. Su contraindicación es relativa, existe un riesgo teórico de toxicidad o se han descrito algunos efectos adversos leves, pueden ser utilizados si realmente es necesario, pero siempre con precaución y con una estricta vigilancia. Los de grado C son fármacos absolutamente contraindicados y poco seguros. En estos casos se han descrito efectos adversos graves. Y los fármacos de grado D son los muy poco seguros y debemos evitar su uso. Aparte, no disponemos de datos. Entonces, empecemos a analizar un poco las tablas. Entre los antiácidos y antiulcerosos, los más indicados serían utilizar las sales de magnesio y de calcio. Estos son de grado A, se absorben poco por la madre y parecen seguros. Entre otros antiácidos o antiulcerosos tendríamos la famotidina y el sucralfato. Todos son de grado A. La famotidina se excreta en la leche en cantidades poco apreciables y el sucralfato no es absorbido por la madre. Entre los antiespasmódicos tendríamos la mebeverina, que es de grado B. Son antiespasmódicos no anticolinérgicos y a dosis terapéuticas se excretan en cantidades mínimas en leche materna. Dentro de los antidiarreicos, el de mejor elección sería la loperamida, pues existe poca información, pero parece que los niveles absorbidos por la madre son mínimos. Entonces, reduce la excreción a la leche a cantidades poco apreciables. Laxantes, podemos usar o incrementar el bolo, aumentar las fibras en la alimentación, la metilcelulosa o el psyllium plantago. Ninguna de estas se excretan por la leche y es de uso aceptado. También podemos utilizar glicerina de vía rectal. Entre los de la terapia cardiovascular tenemos a los digitálgicos, a la digoxina. Esta es segura y su secreción en la leche es mínima. Luego tenemos al labetalol, que se excreta en cantidades insignificantes, menos del 0.004%. Como segunda opción de grado B tendríamos al propanolol, al atenolol, diuréticos. Entre los diuréticos tendríamos de mejor elección, perdón, y de grado B a la acetazolamida y a la hidroclorotiazida. Estas se excretan en cantidades mínimas y pueden disminuir la producción de leche durante el primer mes. Entre los anticoagulantes, la heparina es la de elección y la warfarina no se excretan en la leche. Entre los antihipertensivos tenemos a la metildopa. Esta se encuentra en concentración, esta no llega a tener concentraciones suficientes en leche para ser peligrosas. Broncodilatadores. Tendríamos al salbutamol inhalado y a la terbutalina. Puede existir un riesgo de cierta irritabilidad en el lactante, pero en casos de madres asmáticas se considera compatible. Los corticosteroides nasales inhalados utilizados en dosis bajas son aceptables. Ya los de uso oral son de grado B, se excretan en leche, puede haber una disminución en la función suprarrenal y se deben usar con precaución y evitar su uso crónico. Entre los antihistamínicos tendríamos a la loratadina,
como opción de grado B. Aunque se excreta en la leche, no se han descrito